Muy buenos días, mi nombre es Ana Mercedes Garzón Laverde, soy contadora pública. El día de hoy les voy a hacer una presentación de un video sobre la tributación en Colombia. Bienvenidos. Contenido: conceptos básicos, sistema tributario en Colombia, impuestos nacionales. Elementos de la obligación tributaria. Tenemos el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. El sujeto activo es el Estado. El sujeto pasivo son los obligados a pagar el impuesto. El hecho generador son las actividades económicas sujetas al impuesto. La base gravable es el monto sobre el cual se determina el impuesto. La tarifa es el porcentaje o valor que se aplica a la base gravable para determinar el impuesto. Ingresos tributarios. Tenemos tres tipos de ingresos tributarios: los impuestos, las tasas y las contribuciones. Los impuestos son tributos que los contribuyentes están obligados a pagar de manera general al Estado para que el Estado pueda satisfacer las necesidades de una colectividad. Por ejemplo, el impuesto de renta. Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado por el Estado. Ejemplo, los servicios públicos y los peajes. Las contribuciones es un gravamen que deben cancelar quienes se benefician directamente por la realización de una actividad o de obras estatales, por ejemplo, la valorización. Clasificación de los impuestos. Los impuestos se clasifican según su territorialidad en nacionales, departamentales o municipales. Sobre quien recae el impuesto se clasifican en directos e indirectos. De acuerdo al momento de generación, se clasifican en de periodo o de ejecución instantánea. Clasificación de los impuestos según su territorialidad. Se clasifican en nacionales, departamentales y municipales o distritales. Los impuestos nacionales tenemos el impuesto sobre la renta y complementarios, el impuesto al valor agregado, el impuesto a la riqueza, el impuesto a la equidad CREE, el gravamen al movimiento financiero y los tributos aduaneros. Los impuestos departamentales tenemos el impuesto al consumo de cerveza, licores, cigarrillos y tabaco, el impuesto al registro, la sobretasa a la gasolina y el impuesto a los vehículos. Los impuestos municipales o distritales se clasifican en impuesto de industria y comercio ICA, el impuesto predial unificado, impuesto a los vehículos, la sobretasa a la gasolina y el impuesto de azar y espectáculos. Clasificación de los impuestos sobre quien recae. Tenemos el impuesto directo y el impuesto indirecto. Los impuestos directos son aquellos que se identifican directamente con el contribuyente. Tenemos aquí el impuesto a la riqueza, el impuesto sobre la renta y complementarios, el impuesto de industria y comercio ICA y el impuesto predial. Los impuestos indirectos hacen referencia a la responsabilidad del pago por medio de los agentes retenedores que son nombrados en las empresas y quienes son los encargados de administrar los impuestos. Tenemos el impuesto a las ventas IVA, el gravamen a los movimientos financieros y el impuesto al registro. VT, Unidad de Valor Tributario. La Ley 1111 de 2006, en su artículo 50,
crea la unidad de valor tributario VT como una unidad de medida de valor que permite ajustar los valores relativos a los impuestos y las obligaciones administrados por la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la cual se reajusta anualmente con la variación de índice de precios al consumidor IPC certificada por el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. En el periodo comprendido entre el 1 de octubre del año inmediatamente anterior al gravable y la misma fecha del año anterior a este. Tenemos acá una relación del valor de la VT desde el año 2006, fecha en que fue creada esta unidad de medida por la suma de 20.000 pesos, hasta el año 2015, que tenemos un valor de 28.279. Sistema tributario en Colombia. Como habíamos visto, de acuerdo a la territorialidad, los impuestos se clasifican en nacionales, departamentales y distritales o municipales. Los impuestos nacionales son administrados por la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y dentro de ellos tenemos el impuesto de renta y complementarios, el impuesto a la riqueza, el impuesto a la equidad CREE, el impuesto al valor agregado IVA, el impuesto al consumo y el gravamen al movimiento financiero. Los impuestos distritales o municipales están administrados por la Secretaría de Hacienda Distrital. Dentro de estos impuestos tenemos el impuesto de industria y comercio ICA, el impuesto predial y el impuesto a los vehículos. Ahora vamos a hablar sobre el impuesto a la renta y el impuesto para la equidad CREE. El impuesto sobre la renta es un impuesto directo que grava la obtención de ingresos que son susceptibles de incrementar el patrimonio. Para las sociedades, estos ingresos son las utilidades. El impuesto de renta y de complementarios se considera un solo tributo y comprende el impuesto de renta y el complementario de ganancias ocasionales. Impuesto para la equidad CREE. La Ley 1607 de 2012 creó el impuesto sobre la renta para la equidad CREE, el cual sustituye las contribuciones parafiscales que realizan las empresas en el momento de contratar a sus trabajadores y está destinado a la financiación del SENA, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Sistema de Seguridad Social en Salud. El hecho generador del impuesto CREE es la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio. Para el caso de las sociedades es la utilidad. La tarifa del impuesto sobre la renta para la equidad CREE es del 9% para el 2015 y el del 8% del año 2016 en adelante. En resumen, tenemos las tarifas del impuesto de renta y CREE de la siguiente manera. Para el 2015, la tarifa del impuesto de renta y complementarios es del 25% y del 2013 al 2015 el impuesto sobre la renta para la equidad CREE es del 9%. Ahora veamos el impuesto a las ventas. El impuesto sobre las ventas, comúnmente denominado impuesto al valor agregado, IVA, es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes y servicios. Es un impuesto de orden nacional
indirecto, de naturaleza real, de causación instantánea y de régimen general. En Colombia se aplica en las diferentes etapas del ciclo económico, como son la producción, la distribución, la comercialización y la importación. Clasificación de los bienes y servicios para efectos del IVA. Tenemos bienes y servicios gravados, excluidos y exentos. Los bienes gravados son los que están sometidos a una tarifa, ya sea general o diferencial. Los bienes excluidos son aquellos que por expresa disposición legal no están gravados con el impuesto, por ejemplo, los servicios de salud, como son los servicios médicos, odontológicos y hospitalarios. Los bienes exentos son aquellos bienes que están gravados a una tarifa cero, y tenemos como ejemplo algunos productos de la canasta familiar, como son el pescado, la leche y los huevos. Impuestos sobre las ventas IVA. Las tarifas de IVA para el 2015, según la Ley 1607 de 2012, tenemos una tarifa general del 16% y unas tarifas diferenciales del 5% que aplica a algunos bienes de la canasta familiar, a la medicina prepagada y a servicios de vigilancia, y los bienes excluidos que tienen una tarifa cero. El periodo gravable del IVA. Tenemos 3 periodos diferentes, como son el bimestral, que es para aquellos contribuyentes cuyos ingresos brutos son iguales o mayores a 92.000 VTs. El periodo cuatrimestral, que son para aquellos contribuyentes cuyos ingresos brutos son mayores a 15.000 VTs y menores a 92.000 VTs. Y el periodo gravable anual del IVA para aquellos contribuyentes cuyos ingresos brutos son menores a 15.000 VTs. Estos contribuyentes deben hacer pagos cuatrimestrales como anticipo del 30% respecto del año inmediatamente anterior, y estos pagos se deben hacer en los meses de mayo, septiembre y enero, junto con el formulario 300. Impuestos sobre las ventas IVA. Tenemos 2 regímenes, el régimen simplificado y el régimen común. Veamos quiénes pertenecen al régimen simplificado. Las personas naturales comerciantes que sean minoristas o detallistas, los agricultores y los ganaderos que realicen operaciones gravadas y quienes presten servicios gravados, pero deben cumplir la totalidad de las siguientes condiciones: que en el año anterior hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferior a 4.000 VTs, equivalente a 109.940.000, que tengan máximo un establecimiento de comercio u oficina, que en el establecimiento de comercio no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles, que no sean usuarios aduaneros, que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes o de servicios gravados por valor individual y superior a 3.300 VTs, equivalente en pesos a 90.701.000 y 93.321.000.
que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere 4.500 VTs, equivalente en pesos a 123.683.000 y 127.256.000. Aquí tenemos un cuadro comparativo de quienes pertenecen al régimen simplificado y quienes pertenecen al régimen común. Pues ya veíamos que en el régimen simplificado pertenecen las personas naturales que sean comerciantes, cuyos ingresos brutos totales provenientes de la actividad del año anterior sean menores a 4.000 VTs, el equivalente a 109.940.000. Que las ventas en el año anterior o en el presente año sean menores a 3.300 VTs, equivalente a 90.701.000 y 93.321.000. Que no sean usuarios aduaneros, que sus consignaciones bancarias en el año anterior o en el presente año sean menores a 4.500 VTs, equivalente a 123.683.000 pesos y 127.256.000 pesos. Máximo deben tener un establecimiento de comercio. El régimen común son las personas jurídicas y las personas naturales que tengan ingresos brutos totales provenientes de la actividad en el año anterior mayores a 4.000 VTs, en pesos 109.940.000. Que las ventas en el año anterior o presente sean mayores a 3.300 VTs, el equivalente a 90.701.000 y 93.321.000. Que sean usuarios aduaneros, que tengan consignaciones bancarias en el año anterior o presente mayor a 4.500 VTs, el equivalente en pesos a 123.683.000 y 127.256.000, que tengan uno o más establecimientos de comercio. Veamos ahora cuáles son las obligaciones tanto del régimen simplificado como del régimen común. El régimen simplificado tiene obligación de inscribirse en el RUT, de inscribirse en la Cámara de Comercio si es un comerciante, de llevar un libro fiscal de registro de operaciones diarias, de exhibir en un lugar público el RUT, Registro Único Tributario, y de actualizar el RUT. El régimen común tiene la obligación de inscribirse en el RUT, el Registro Único Tributario, declarar y pagar bimestral, cuatrimestral o anualmente el impuesto sobre las ventas, expedir la factura por cada venta, llevar la contabilidad, el registro de cada una de las compras, las ventas, el impuesto a las ventas por pagar, el IVA generado y el IVA descontado, y actualizar el RUT. Veamos ahora, dentro de los impuestos nacionales, el gravamen al movimiento financiero. El gravamen al movimiento financiero tiene su origen a partir de noviembre de 1998 y este impuesto grava los movimientos financieros como un nuevo impuesto a cargo de los usuarios del sistema financiero. El hecho generador lo constituye la realización de transacciones financieras mediante las cuales se dispone de los recursos depositados tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro. Los sujetos pasivos son los usuarios y clientes de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera o de Economía Solidaria. Las entidades vigiladas por estas mismas superintendencias y el Banco de la República. La tarifa del gravamen al movimiento financiero para el año 2015 es de 4 por 1000. La base gravable
Este impuesto se causa de manera instantánea por disposición de los recursos objeto de la transacción financiera. Veamos cómo el gravamen a los movimientos financieros se van a eliminar gradualmente. Del año 2015 al 2018, la tarifa es del 4 por mil. En el año 2019, del 3 por mil. En el año 2020, del 2 por mil. En el año 2021, del 1 por mil. Y del año 2022 y siguientes, la tarifa será del 0 por mil. Muchas gracias.